Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestro canal de biología marina Mar Incógnita. En el vídeo de hoy os voy a hablar de un tema muy interesante, que es el cambio de sexo en algunos animales como son los peces y las razones por las que lo hacen y cómo las diferentes estrategias de reproducción que tienen. Antes de nada quería darles las gracias a la empresa Plantes Decor. Es una empresa de jardinería que nos ha regalado algunas plantas para nuestra casa, entre ellas este Ficus ginseng. Y nada, quería agradecerles su colaboración con el canal y su aportación al canal. Pues bien, si estáis interesados en el tema, que sé que estáis interesados porque hicimos las preguntas en Instagram de qué temas querías que tratásemos en el vídeo, y este fue el que ganó la encuesta y por lo tanto vamos a ello. Bien, el sexo en los animales no se entiende como un proceso determinista, es decir, que está establecido y es invariable a lo largo de la vida de todos los animales. Sobre todo esto nos choca cuando hablamos del sexo de vertebrados, como son los peces. No estamos acostumbrados a entender ni tenemos conocimiento en muchos casos de que sí existen unas variaciones en cuanto al sexo a lo largo del ciclo de vida de algunos animales. En este caso, esto se ve muy bien reflejado en los peces. ¿Qué es lo que no podemos encontrar? Principalmente, ahora os voy a mencionar algunas de las palabras que son un poco feas, pero bueno, que tenéis que conocer para entender cuando hablamos de las variaciones sexuales dentro del mundo animal. Lo que es más común en los peces es el gonocorismo. El gonocorismo es que tengamos un macho que nace macho y muere macho durante toda su vida, o tenemos una hembra, la hembra nace hembra como tal y es hembra durante toda la vida. ¿Qué puede ocurrir también en los peces? Tenemos peces que son iteróparos, es decir, que se reproducen una vez, se reproducen más de una vez, que es el patrón común de todos los peces, o tenemos peces como los salmones, que son semélparos, es decir, que se reproducen una vez y mueren después de reproducirse. Pues bien, también tenemos algunos peces que son hermafroditas. Dentro del hermafroditismo tenemos dos tipos, uno que es el simultáneo, es decir, que en un mismo individuo tenemos tejidos testiculares, tejidos ováricos que son maduros, o tenemos el hermafroditismo que es secuencial, es decir, que un mismo individuo puede ser macho o hembra o macho a lo largo de todo su ciclo vital. Bien, dentro del hermafroditismo simultáneo, es decir, del que tenemos las gónadas masculinas y gónadas femeninas fértiles dentro de un mismo individuo, encontramos una clasificación de tres posibilidades. Organismos que son capaces de autofertilizarse. Esto no es lo más común en la naturaleza, porque los organismos siempre tienden a evitar la autofertilización por razones de desarrollo genético y para evitar ciertas mutaciones. También podemos tener organismos o peces, en este caso, que son hermafroditas, pero sí que intercambian sus gametos, es decir, un organismo intercambia sus gametos femeninos con unos masculinos y viceversa. Y el tercer grupo es aquel que son peces que tienen capacidad de autofertilización, pero sin embargo utilizan el intercambio de gametos. Bien, dejando a un lado este tipo de hermafroditismo, en el que un mismo pez puede ser macho o hembra, tenemos el hermafroditismo secuencial, que es el que creo que es más interesante mostraros y el que quizás más os puede chocar. Nos encontramos organismos que nacen hembras, pero a lo largo de su ciclo vital pasan a ser machos y mueren machos. Y luego, estos se denominan organismos protóginos. Luego también tenemos organismos que nacen machos, pero que a lo largo de su ciclo vital pasan a hembra. Este es el menos común. Pero bueno, este tipo de hermafroditismo se llama protándrico. Y luego tenemos otros peces que son capaces de cambiar de machos a hembras varios ciclos a lo largo de su ciclo vital.
¿Esto por qué ocurre? O sea, porque podéis pensar, ¿qué ventajas tiene que un organismo sea macho o hembra o cambie de hembra a macho a lo largo de su vida? Pues esto ocurre principalmente en organismos o en peces que son de profundidad, porque las densidades son tan bajas que cuando encuentran otro organismo o otro individuo de su especie, tienen que aumentar las posibilidades de poder reproducirse. Por lo tanto, si tienes esta flexibilidad de cambiar de macho a hembra en función de lo que tienes al lado, tus posibilidades de reproducirte son mucho más elevadas. Sin embargo, también lo podemos encontrar en peces de arrecife. La diferencia, o la principal diferencia que han encontrado entre estos dos ecosistemas en relación al cambio de sexo en peces, es que los peces de arrecife, el cambio de sexo se debe principalmente a factores sociales, es decir, al número de machos o hembras o a las jerarquías que se establecen entre ellos. Bien, por lo tanto, si entendemos que la determinación sexual es el mecanismo genético o ambiental por el cual definimos al sexo de un individuo, vemos que en los peces, que son vertebrados, son más plásticos a la hora de decidir o de poder cambiar su determinación sexual. Bien, ya sea por el proceso genético o bien por una variación ambiental. Esto no hay que confundirlo porque algunos vertebrados, sobre todo esto ocurre en reptiles y aves, por ejemplo, cuando un huevo se está desarrollando, en función de la temperatura a la que se incuba estos huevos, obtendremos un número mayor de machos o de hembras. Esto también ocurre en peces. En peces, en función de la temperatura que se da del agua cuando los huevos se están desarrollando, podemos obtener un número mayor de machos o de hembras en función de cómo estén establecidos esos valores. Por lo tanto, esto a nivel natural o a nivel de ecosistemas pues tiene su función regulatoria, asegura que muchos peces se pueden reproducir. Pero ¿qué ocurre cuando esto lo tenemos en granjas de acuicultura? Porque esto es muy importante. El hecho de que tengamos hembras o machos establece que el stock de reproductores sea efectivo o no. Por lo tanto, el conocimiento que tenemos que tener de las regulaciones que se establecen para conseguir si un pez va a ser macho o hembra, le podemos dar múltiples utilidades en acuicultura. Utilidades y podemos evitar ciertos problemas cuando estamos realizando nuestro stock de reproductores. Por ejemplo, podemos tener cierto interés en que una especie, los ejemplares, los individuos que tengamos sean hembras porque alcanzan un mayor tamaño. Sin embargo, no nos interesa que el pez que estamos cultivando que cambie muchas veces a lo largo de su ciclo de vida de macho a hembra, porque esto requiere un gasto muy alto de energía que no está utilizando para engordar, que es en nuestro caso lo que nos interesa. Por lo tanto, se utilizan algunas técnicas de regulación hormonal, se introducen algunas veces hormonas en el alimento, o se utilizan los controles sociales, es decir, si conocemos el número de machos y el número de hembras que tenemos que tener para que nuestra población tenga más machos o tenga más hembras, pues podemos regular ese número de machos o de hembras para hacer que ese número vaya a nuestro favor. Y bien, por último, lo que quería hablar, y yo creo que es el caso que más popular o el caso que más podemos conocer en cuanto a este tipo de regulación sexual, es el caso del pez payaso. Normalmente nacen los organismos, se establecen unas jerarquías dentro del grupo que están dominadas por una hembra y por un macho, y estos están rodeados por un número de juveniles que no están maduros. Si la hembra muere o es retirada del grupo por las causas que sean, el macho ocupa el lugar de esa hembra, es decir, el macho cambia de macho a hembra para ser la hembra dominante, y la función del macho la recuperan uno de estos juveniles que son inmaduros. Por lo tanto, en el grupo, en función de las hembras o de los machos que tengamos en la población de peces payaso,
sabremos la cantidad de machos que podemos tener o cómo se va a organizar esa población. Bien, espero que el vídeo os haya resultado interesante. Cuando he hablado con gente, la verdad es que el tema era bastante interesante para enseñaros y me gusta transmitiros este conocimiento. Y nada, espero que sigáis atentos al canal, que os gusten los vídeos y que me hagáis llegar cuáles son vuestras inquietudes en cuanto a biología o a conocimiento del medio marino para poder hacer los vídeos en función de vuestra demanda. Muchas gracias y quería saludar desde aquí a mis compañeros de la Universidad y del Laboratorio de Ecología y nada, nos vemos en el próximo vídeo.